Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Y dime, Clara Mercedes, ¿qué vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar a la lección 2 para el 13 de abril del 2024. La cuestión central, amor o egoísmo. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu misericordia, tu amor, tu bondad, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas. Especialmente ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Clara Mercedes, entonces hemos de estudiar este asunto tan importante que se debe repetir casi cada semana, debería ser el estudio. Así Vámonos entonces a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a leer a Lucas 19, el 41 al 44. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El mensaje de Jesús es presentado en dos culturas por los 4 evangelios. Aco, Antiguo Cercano Oriente. Mateo, Marcos, judía, y greco-romana. Juan mezcla las dos culturas, la judía y la greco-romana, Johnny. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Lucas en su contexto greco-romano, en su cultura? Esta pregunta, Clara Mercedes, es una pregunta que no será obvia para muchos. Muchas personas prefieren leer la Biblia pensando que fue escrita para ellos. Es decir, fue escrita para ellos, pero no fue escrita pensando en ellos. Fue escrita... Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura de hoy en día, del año 2000 y 2024 en que nos encontramos. Exacto. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, está registrado que oró por los que vendrían después, que creerían sin haberlo visto, es obvio que estaba pensando en todo ese grupo de personas que vendría después. Pero no estaba pensando en la cultura específica de ninguno de ellos. Solamente estaba pensando en la cultura específica del medio donde él estaba. Eso es lo que dijo Jesús. Y cuando los autores lo escucharon, claro, a ver, tócate los oíditos, que las mujeres no enseñan los oídos cuando tienen cabellito. Lo que escucharon los discípulos, los apóstoles, los escritores y lo que investigaron en el caso de Lucas. Porque Lucas fue el único escritor de la Biblia que investigó. Cada cosa que él escuchaba, él lo investigaba. Bueno, él no era de los discípulos, él no era de los apóstoles, él no estuvo con Jesús al iniciar. De hecho, no era judío, es un converso. Así que es el único no judío investigando de esta manera. Entonces, Clara Mercedes, cada palabra que está escrita en la Escritura tiene una perspectiva. ¿O tú piensas que no hay perspectiva? ¿Es posible escribir sin perspectiva? Claro que no, Johnny. Porque estamos en una cultura y nosotros actuamos conforme a nuestra cultura. For example, if I start speaking in English, cambié de cultura. Porque el idioma es el mejor comunicador de la cultura. Así es. Entonces, al tener idioma ya tiene cultura. De hecho, pero Johnny, muchos piensan que la cultura que nosotros debemos apreciar es la cultura celestial. Y así lo creo yo también, Dame. Yo también creo que la cultura celestial es la que debemos apreciar. Lo que sucede es que la cultura celestial ha de vivirse en medio de la cultura humana. Nosotros queremos representar la cultura celestial en la manifestación de nuestra cultura. A ver, repíteme tú eso. Nosotros queremos representar la cultura celestial
en la manifestación de nuestra cultura. Por ejemplo, hablando en español, que es lo que hemos decidido hacer, podríamos hablar en inglés. A menudo yo te digo si quieres que te lo diga en francés, pero confieso aquí delante de ti ahora y delante de todo que yo no sé francés. Solo entiendo un poquito. Entonces, es imposible imaginar que la Biblia, número uno, fue escrita pensando en tu cultura como lector del día de hoy, del 2024. Número dos, es imposible imaginar que la Biblia fue escrita pensando y desde el punto de vista de la cultura del cielo, a menos que en el cielo se hable arameo y se traduzcan las cosas al griego cuando se escriben. ¿Tú piensas que en el cielo hablan arameo como Jesús hablaba arameo? Y sabemos esto en el registro de los evangelios. Está escrito cuando dice, y en arameo era esto. Por ejemplo, el nombre de Pedro. Cefas es en arameo. Entonces, nosotros... Tú sabes que pensando en el idioma que se habla en el cielo, eso me tiene sin cuidado. Porque se Pero puede hay muchos hablar... que dicen que es español. Yo sé. Pero sabe, bueno, mejor no digo nada más de eso. No Dios es tan maravilloso y Él sabrá qué idiomas que usa, porque nosotros Pero no ¿por qué sabemos. razón tiene que haber uno solo, nena? Pueden haber muchísimos. Pues seguro. Pero sigamos mantengamos el foco. Volvamos a lo que estábamos leyendo. Entonces, este mensaje de Jesús está escrito en el contexto de la cultura grecorromana por el simple hecho de estar escrito en griego. Todo lo que dijo Jesús. Y Lucas es el que es miembro completamente de este grupo cultural grecorromano. Así que Lucas iba a ser el más cuidadoso en entender qué es la cultura aramea. ¿Te comunico? Me comunicas. Cuando uno es foráneo a una tierra, se da cuenta de cosas que los de la tierra no se dan cuenta. Exactamente. A mí por eso me Un ejemplo. encanta el libro de Lucas. Un ejemplo, los detalles que él da de la inclusión de las mujeres. En las historias que él escuchó, él se dio cuenta el papel central, por ejemplo, que tenía María Magdalena. Pero los arameos, los que de la cultura aramea, judíos, hebraicos, Mateo, Marcos y Juan, no tenían tanto eso en mente. Lo daban todo por sentado. Daban por sentado las relaciones entre hombres y mujeres. Pero él venía de un lugar donde la mujer tenía un lugar inferior a la cultura hebrea. ¿Sabías eso? Oh, qué interesante. En la cultura grecorromana, la mujer no solamente no era ciudadana, sino que era propiedad. El único que tenía derechos en la cultura grecorromana era el dueño varón de casa, el dueño varón de casa. Solo los varones podían tener propiedad y solo los varones podían ser ciudadanos. Y así visualizaban las relaciones. Cuando Lucas se convierte al Evangelio y escucha las historias, se da cuenta cómo las mujeres tenían un papel central. Así que él decide resaltar esto, porque él lo ve, esa diferencia. Él ve la diferencia entre el tratamiento del oikos, que es la casa greco-romano, donde la mujer, ¿sabías que los bebés eran descartados? Dios mío. Los bebés que no se querían, los tiraban a la basura y por la mañana, tempranito, recogían la basura y los tiraban, los botaban. Ay, Señor. Y los cristianos se hicieron famosos porque mayormente al inicio eran esclavos, conversos, e iban tempranito en la mañana a recoger los bebés descartados. Iban a los basureros, a la basura. Para salvarlos. Pero nos estamos desviando, claro, es tan fácil desviarse. Es que es maravilloso estudiar la palabra de Dios, Johnny. Cada vez que uno lo estudia, aunque uno lo haya visto antes, el Espíritu Santo, la Espíritu Santa, Ruá, nos inspira cosas nuevas y maravillosas. Y ya inspiró a los autores del texto bíblico y usaron palabras específicas. Vamos a ver esas palabras que usaron que queremos resaltar. La primera es... Seller o taller. No, mamita. Bueno, sí. Día, émera, huepa. Taller. El uso oriental de ese término, taller, es la persona que habla. El diccionario. El diccionario.
El uso oriental de este término difiere de uso occidental. Cualquier parte de un día se cuenta como un día completo. Repite eso, Clara Mercedes. Cualquier parte de un día se cuenta como un día completo. Entonces, si yo te espero 5 minutos, puedo decir te esperé el día. De ahí que la expresión 3 días y 3 noches no signifique literalmente 3 días completo, sino al menos un día completo más parte de otros 2 días. Metafóricamente, el día se considera el tiempo para abstenerse de la indulgencia, el vicio, el crimen, porque actos de este tipo se perpetran de noche y en la oscuridad. En el Nuevo Testamento, del último día de esta era presente, el día en que Cristo regresará del cielo, resucitará a los muertos, celebrará el juicio final y perfeccionará su reino. Así que ese es el día que esperamos. Pero la relación entre el conteo del tiempo del antiguo cercano oriente y estas culturas que están asociadas con el texto bíblico es muy diferente a la nuestra. Nosotros queremos precisión. Y de hecho, Clara Mercedes, yo recuerdo el día que yo vi por primera vez un reloj digital. Reloj digital es el que no tiene las agujitas, sino que tiene los números palpiantes. Creo que era un Timex el primero que yo vi. Y ¿Te impresionaste? Sí, me impresioné. Tenía el reloj yo en mi mano y veía según... Ya no uso, de hecho, ya no uso reloj. Ahora lo que uso es el teléfono. El teléfono. Y le pongo... Y me gusta poner el reloj del teléfono con las agujitas. Así que ahora echamos para atrás. Lo digital te produce agujas. Bueno, volviendo. Entonces, este conteo del tiempo de segundo, que te dice el segundo, no puedes tú ver cuánto falta de la hora, adelante y atrás, en el movimiento del espacio de las agujas, ni puedes ver el secundero moviéndose, sino que ves el palpateante punto y los minutos y las horas contándose continuamente. Cambia la manera de ver el tiempo. Así es. Para los grecorromanos y judíos del antiguo cercano oriente, el tiempo era más fluido. Era considerado cualquier parte de un día era un día. Así que cualquier profecía que se nos dé de tiempo, ¿qué va a tener? ¿La perspectiva nuestra del segundo exacto y de un solo evento y de un solo momento? No, va a tener la perspectiva de ellos. Veamos la próxima palabra. Eifeng e Irene, y según Teller, número 1, un estado de tranquilidad nacional. ¿Me permites enseñarte algo? Claro. No te lo había enseñado antes. Esta letra que tú ves aquí, que parece Una P. Una P, en griego es ere. E Irene. Por eso está aquí ere. E Irene. Sigue. Número 1, otra vez, un estado de tranquilidad nacional. Número 2, exención de la furia y los estragos de la guerra. 3, paz entre individuos, es decir, armonía, concordia. 4, seguridad, protección, prosperidad, felicidad, porque la paz y la armonía hacen y mantienen las cosas seguras y prósperas. 5, de la paz del Mesías. 6, el camino que lleva a la paz, salvación. Cuando habla entonces de Irene, de paz, que en el hebreo y en el arameo shalom, es mucho más que la ausencia de guerra. Se refiere a un estado anímico, a un estado profético, de hecho al estado profético de la segunda venida de Jesús. Vamos a ver un poco de estadística con respecto a estas palabras. Lucas usa esta palabra 14 veces, mientras que Mateo la usa 4 veces. Marco la usa una vez y Juan 6 veces. Total del uso en el Nuevo Testamento de esta palabra es 92. Y la palabra es Irene, que Irene. quiere decir paz, que es un nombre en castellano. ¿Verdad? Las Irenes son paz, se supone. De estas veces Lucas se las usa 23%, 7 en Hechos. Es decir, que
no solamente la usa las veces que están en Lucas, que son 14, sino que hay que añadirle las 7 del libro de Hechos, que escribió también el hermanito Lucas, para un 23%. Así que para él es mucho más importante la palabra, una de cada Irene. 5 veces, de hecho más de una de cada 5 veces que la palabra está en el Nuevo Testamento, la usó Lucas. Así que Lucas recoge un significado mucho más profundo porque, como te dije, siendo greco-romano, él está interesado en saber cómo se está usando ese principio y esa idea. Lee. En la cultura popular, los textos paulinos, eso quiere decir de Pablo, la paz evocaba imágenes bastante diferentes. Victorias militares, arrestos de criminales y descarga de maíz. Sostengo esto por cómo se usa normalmente Irene en papiros documentales, es decir, cartas personales, documentos administrativos y otro material escrito no literario. La evidencia papirológica, incluidas referencias a los diversos funcionarios de paz. Sostengo que a Irene significa algo así como un buen orden. Esto es de la revista académica de estudio del Nuevo Testamento y el autor es Michael Dormandi. Así que estamos rescatando la idea de Dormandi, donde se nos enfatiza que Irene es mucho más que la paz, que simplemente ausencia de guerra. Sigamos. Conocer. Ginosko. Strong. Fuerte. En este caso, ese es el diccionario que estamos usando. Recuerda, Teller y Strong son los diccionarios. Exactamente. Los léxicos. Una forma prolongada de un verbo primario, saber. Absolutamente. En una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, como se muestra a la izquierda, con otras no claramente expresadas. Permitir ser consciente de, sentir, haber conocido, percibir, estar resuelto, saber hablar, estar seguro, comprender. Y W.E. Vine, Expository Diccionario del Nuevo Testamento, Ginosko, frecuentemente sugiere inicio o progreso en el conocimiento. Y el Bechtle, utilizando la misma palabra, sugiere conocimiento que va más allá de la información. Estamos construyendo clara la manera que vamos a leer nuevamente los textos, porque estos textos que hemos leído hay que leerlos dentro de su cultura y dentro de los conceptos. Las palabras que están allí no son simplemente sinónimos de las palabras en castellano y con el pensamiento occidental moderno o posmoderno, sino que están enraizadas en el antiguo Cercano Oriente y sus maneras de ver el mundo. ¿Quieres leer cómo lo visualiza el doctor Evans? Claro que sí. Pablo y el mundo clásico de su tiempo. Craig A. Evans, PhD de Hábil. Es el profesor distinguido de la cátedra de John Bisagno de los orígenes cristianos en la Escuela de Pensamiento Cristiano de la Universidad Bautista de Houston. ¿Y él escribió? En Texas. Que Pablo, el apóstol de los gentiles, se involucrara con frecuencia en el mundo clásico de su tiempo no debería sorprender en absoluto. La iglesia cristiana de los primeros siglos simplemente no pudo evitar la cultura de los griegos y romanos. Estaba por todas partes a su alrededor. De hecho, fue la expansión del cristianismo en este mundo mayoritariamente no judío lo que dio origen a algunos de sus problemas más difíciles. Debido a que la iglesia reconoció correctamente que griegos y romanos podían efectivamente llegar a ser parte de la historia de Israel a través de otra redentora del Mesías Jesús. La iglesia arrasó con el imperio romano en 300 años, ganando estatus legal a principios del siglo IV
y convirtiéndose en la religión dominante en el imperio a fines de ese siglo. Pero esos 3 siglos fueron difíciles, especialmente el primero, Johnny Ramírez. Así Clara Mercedes, la iglesia cristiana que comenzó siendo perseguida, termina estando en control. Y siendo la perseguidora. Bueno, no, todavía no la pongamos a perseguir. Así que Pero persiguió. voy a ignorar eso ahora. Okay, Volvamos a leer estas palabras con las implicaciones. Podemos leerlo juntos. Comienza tú en el 41 y yo te voy a interrumpir. ¿Está bien? Exactamente. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Y estamos leyendo de Lucas 19, 41 al 44. Y es Jesús el que está reaccionando y el que nos están diciendo sus sentimientos. Jesús está llorando al llegar allá. Él viene descendiendo, la gente viene gritando, Hosana, Hosana, el Mesías, y le tiran las palmas. Y entonces él dice estas palabras. Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día. Así que la palabra día que Jesús está usando aquí no simplemente se refiere a esas 24 horas. Está hablando a ese momento. Está hablando de la era, Clara, de la era. De la venida del Mesías, de su tiempo, de toda su vida. Como representación está el día en que está ocurriendo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos algo un poquito semejante cuando hablamos del matrimonio, por ejemplo, desde el día que yo te propuse o que te robé un besito, pues ya estamos comprometidos. Y ese día entonces llega a ser algo simbólico de toda la era. Y aquí cuando habla de conduce a tu paz, entonces no es tampoco simplemente ausencia de guerra, sino que esto del día y la paz están unidos porque se refiere a la era mesiánica. Y aquí entonces habla de nuevo de días, vendrán sobre ti días. Es decir, periodos de persecución. Estamos enfatizando que estas alusiones de Jesús tenían un cumplimiento en ese momento y sigue su cumplimiento en toda la era cristiana hasta la segunda venida de Jesús. Y la palabra conocer significa mucho más que simplemente información. No conociste el tiempo de tu visitación, está hablando Jesús de cómo no establecieron relación con Él. Así que todas estas palabras de Jesús y todo este llanto tiene en mente a los discípulos de su tiempo, tiene en mente en ese día que habla ahí, cumple con los discípulos de su tiempo, con nosotros hoy, con todos los de la Edad Media, con toda la era. Ese llanto de Jesús no fue solo por aquellos en Jerusalén, fue por todos nosotros, porque la era del Mesías y su venida y tenía implicaciones no solo para su día, sino hasta el día de hoy y de hecho eternamente. ¿Qué te parece, Clara Mercedes? Bellísimo, Johnny. Por eso es que me encanta este texto de la Biblia que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque cada vez, Johnny Ramírez. Juan 5:39. Exactamente, cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor nos ilumina. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos ilumina y nos ayuda a ver cosas diferentes cada vez, cosas hermosas, maravillosas que nos dan la esperanza y la seguridad de en quién hemos creído. Y en quién hemos creído está aquí Jesús y sus enseñanzas indicándonos las implicaciones de la creencia nuestra. Y vamos a verlo desde la perspectiva de Lucas. Lucas 1:79. Para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y estos caminos de paz que está hablando el hermano Lucas, llegan desde el tiempo de Jesús. Esa bajadita que hizo Jesús del monte de los Olivos hasta entrar a Jerusalén, al templo, ese caminito, claro, lo caminamos toda la humanidad.
y Jesús estuvo al llegar abajo llorando por toda la humanidad. Lee el verso 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena y las mujeres de buena voluntad. Así que esta idea de paz está en Lucas desde el principio hasta el final de su evangelio. Él la mete más veces que todos los demás, como ya dijimos. A Irene. Sí. Léete 5 y 6 de 10. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, volverá a ustedes. Así que Lucas, amada Clara, Lucas utiliza y rescata la palabra paz como sui generis, como uso único de la presentación del Evangelio y de la salvación. La salvación no es simplemente algo, sino que es un estado anímico, una manera de ser. Y es contrario a la cultura grecorromana, cuyo interés principal es la pax romana, que la pax romana lo que habla es de la guerra, que es semejante al imperio norteamericano, que Estados Unidos está más unido como nación cuando está en guerra. Su idea de imperio, su idea imperial es conquistar y dominar. Y cada vez que hablan, por ejemplo, de la relación con China, están hablando en un contexto de guerra, de contrarios. Y esta idea, simplemente dije China, no porque yo quiera China ni porque la deje de querer, sino como un ejemplo de la cultura nuestra. Y era semejante a la cultura romana. Y el hermanito Lucas está luchando en contra de esto y hablándonos de lo que Jesús prometió. Léetelo Lucas 19 ahora. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí pareciera que Lucas está presentando ese conflicto entre la cultura judío-cristiana, aramea, manifestada en el idioma que hablaban era arameo, con la cultura grecorromana, y vienen en una colisión. Y esa colisión, ese conflicto, esa lucha, ese encuentro ocurre, por supuesto, entre el año 67 y el año 70, con la destrucción de Jerusalén, de la cual Jesús está haciendo mención. Y la próxima semana estaremos hablando de esto. Así que mira aquí el modelo de paz. Paz, destrucción, conocer el tiempo de la visitación. Así que de este lado de paz está la idea de Jesús, la idea aramea, de la manera de vivir, la manera de ser. Y la destrucción es la idea grecorromana, que es la conquista, el someter al otro. Y el Señor Jesús vino, nos presenta a Pablo, para que pudiéramos discernir. Recuerda que Pablo le escribió la epístola a otro grecorromano. Nos dice Teófilo, fue escrita para Teófilo. Y este Teófilo, como grecorromano, Lucas lo está introduciendo a los conceptos culturales del Evangelio arameo, del Evangelio del Antiguo Cercano Oriente, y le está dando una admonición para Johnny, que así acepte la paz verdadera. Hay muchas escrituras que debemos mirar bien de que fueron escritas, como tú dijiste, a una persona de su lugar. Eso es como si dijéramos, en el caso dominicano, recuérdate que el Viernes Santo tiene que comer frijoles con dulce. Entonces, otra cultura dirá, ¿qué es eso? Frijoles con dulce. Entonces,
vemos que es un plato típico Y tú cada no me país. hiciste frijoles con dulce Yo en no esta te hice Semana esta Santa. Semana Santa, Johnny, fallé grandemente. Pero cada Yo te voy a cultura, perdonar, Clara. gracias, cada cultura, Pero me lo tienes que hacer. te lo tengo que hacer, cada cultura tiene sus fases diferentes. Entonces, por eso está hablando Lucas Y- con su compatriota Teófilo. Y los conceptos culturales son los que dirigen las profecías, Clara. Las profecías no son conceptos universales, no son conceptos celestiales. Son ideas celestiales manifestadas en la cultura de su media. Lee lo que Eso es bien tenemos. profundo, Johnny. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya hasta se me olvidó. Lee lo que está Muy ahí. bien. Las profecías son dadas para conocer el día, no para saber cronología y detalles de identidad de cada evento. Apocalipsis usa conocer 7 veces. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, que oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. En Apocalipsis 2, de 22 al 23, y a sus hijos mataré con penosa muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Qué mensaje tan diferente a los dos, ¿verdad? Y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, en cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más. Todas estas veces, usando la palabra conocer, está hablando Juan, el apóstol profético, El discípulo amado. el discípulo amado que escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, mientras estaba allí aislado y solitario. Me imagino que las gaviotas le venían a visitar. Y es tan interesante, Johnny, porque este discípulo amado se llevó a María, la madre, a nuestra amada María, a la madre de Jesús, a vivir con él allá en Éfeso, Turquía. Y el discípulo amado, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón, nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Y he aquí yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que lleguen y se postre delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Así que ese conflicto continuo que habla el libro de Apocalipsis tiene bases específicas en un lugar y en un tiempo específico, y además tiene bases universales de los futuros proféticos desde el tiempo donde él escribió esto en el primer siglo hasta el día de hoy. Y así ha de leerse hoy, sin tiempo fijo, sino en cumplimiento continuo. Ese es el modelo de conocimiento, ese es el conocer. Saber, vamos a decirlo los dos juntos. Saber o tener información versus conocer al Dios de la palabra. Esas son las opciones que estamos presentando aquí en Perspectiva Bíblica y recomendamos conocer al Dios de la palabra. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.